amigos? Estamos aquí nuevamente en una entrega más del programa en el canal Miñaño TV, La Vista de la Hormiga. En esta ocasión tenemos a dos compañeros invitados. Ellos son representantes de la comunidad afroecuatoriana, la compañera Amarilis Vera y Allison Tenorio. Vamos obviamente a conocer acerca de la actividad que esta entidad realiza permanentemente dentro de la ciudad y dentro del país. Bien, Allison, comenzamos contigo. ¿Qué es la comunidad afroecuatoriana? ¿A qué se dedica específicamente? Bueno, la comunidad afroecuatoriana es un colectivo del país en el cual nos encontramos realizando diversas actividades con la finalidad de fortalecer justamente a nuestro país, pero a veces hay ciertas políticas internas que no reconocen todos esos aportes que realizamos, ¿no? Claro. De ahí es que nace actualmente la conformación de la mesa de diálogo que le hemos denominado la sociedad civil invitan a los candidatos presidenciables a que nos expongan su plan de gobierno y también respondan nuestras inquietudes. Necesitamos saber que cada uno de los candidatos saber de su plan y cómo nos piensa, cómo nos quieren incluir dentro de su política de desarrollo para el país. Amarilis, dentro de esa dinámica que el compañero Allison ya nos ha un poco comentado, ¿cómo está organizado? ¿Cuál va a ser la metodología de este tipo de procesos para los candidatos? Y de pronto, ¿qué es lo que, por objetivo, qué esperamos que ellos nos respondan? Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? Es un gusto poder estar aquí. Verdaderamente la temática en la que nosotros nos basamos es, estamos un grupo de compañeros, ¿no? De la sociedad civil, todos buenos profesionales, involucramos jóvenes, de todos, ¿no? Varones y mujeres, áreas, ¿no? Claro. En diferentes áreas profesionales también. Entonces, pues nosotros lo que queremos es poder llegar a toda la comunidad a que se unan, invitarlos a que se sumen a esta mesa de diálogo, porque es una mesa de diálogo para poder compartir, para poder escuchar propuestas y poder también, ya que hemos sido invisibilizados, ¿no? ¿Verdad? Hemos estado totalmente en el olvido. Para nosotros hemos estado en el olvido. Ya, ¿cómo se puede garantizar que con el evento, en este caso, de todas maneras sabemos que no todo se va a dar a plenitud? ¿Serán que todos los candidatos asisten? En esta oportunidad sí, todos han confirmado. Desde este momento, pues, desde que se ha hecho la invitación a todos los candidatos, no, ellos han confirmado. De allí en el orden en que vayan a estar entrevistados, pues, más adelante ustedes lo sabrán. Ya, correcto. Sí, también es importante. O sea, de hecho, el ejercicio justamente es invitar a cada uno de los candidatos. Correcto. En un país democrático todos hablamos, todos nos escuchamos y todos participamos, ¿verdad? Una democracia sin participación no es democracia. Ahora, si algunos candidatos consideran que no somos importantes para sus aspiraciones políticas, será decisión de ellos. Pero igual la invitación se le hicimos llegar. Porque también puede ser el caso que consideren que al final no tienen nada que socializar con nosotros, que no tienen nada que decirnos, también es su derecho. Ellos, o sea, no es el derecho dentro de su libertad que tienen, ¿no? Pero de todas maneras sabemos que la obligación dentro de lo que ellos como candidatos, a lo que representan, a una dignidad de dirigir un país, es muy oportuno que en este caso, dentro de la convocatoria que ustedes les están haciendo, ellos puedan responder de alguna manera a algún tipo de planteamiento. Sí, eso es lo ideal, sería lo ideal, ¿no? Pero algunos pueden considerar que no somos atractivos electoralmente y hablando por cifras, ¿no? Claro, dicen, bueno, son 1.041.000 a nivel nacional distribuidos en las 24 provincias del país, el porcentaje mayor está en la provincia de Guayas, específicamente en Guayaquil con 351.000 habitantes que no me representan mucho, voy a otros sectores que me representan más. Claro, entonces al final en cuestiones de voto, electoralmente hablando. Claro. Sí, pero si un ecuatoriano quiere saber, de un colectivo, cualquiera que sea este, quiere saber cuál es la extensión de su plan de trabajo, creo que la obligación de ellos es dárselo. Lo mejor sería aprovechar esta oportunidad. ¿Qué más? Tener en cuenta donde puede impartir sus propuestas a esta sociedad que somos nosotros, la sociedad civil. Claro, porque si hablamos como sociedad civil, a la cual todos nos integramos, como ecuatorianos antes que nada, entonces ya no solamente es la obligación, sino el deber
y el derecho de ambas partes, tanto nosotros como ciudadanos y ellos como ciudadanos candidatos, a poder llegar obviamente a una concertación, pues, ¿no? Y saber más o menos cuáles son los alcances para un próximo gobierno. Ahora, tomando en cuenta esta situación, sigue siendo un problema todavía esto de que ya no solamente los candidatos, ya no solamente el momento de elección, ya hablemos en un contexto más amplio, atemporalmente. Sigue siendo un problema esto de las comunidades afroecuatorianas, afrodescendientes. Sigue siendo un problema el hecho de que de pronto no son tan visibilizados. Solamente para resumirlo en un solo análisis que podemos hacer. La UNESCO, o sea, Naciones Unidas, proclamó 10 años, decenios afrodescendientes. Después de hacer un estudio a nivel mundial sobre las inequidades que habían en sus políticas internas que planteaban cada uno de los países a favor de los afroecuatorianos. No habían políticas públicas a favor de los afroecuatorianos, de los afro a nivel mundial. Correcto. Y en este caso también a los afroecuatorianos. Decidieron, a nivel unánime, plantear 10 años de ejecución efectiva para implementar políticas públicas en todos los países del mundo, y entre ellos Ecuador, que también es signatario de los derechos humanos, para que puedan trabajar y resarcir, reparar todo ese daño que se ha ocasionado a través de la historia. Es algo generacional. Algo ¿no? generacional, exactamente. Ya han pasado 2 años acá en nuestro país. Actualmente se firmó un acuerdo, un decreto en el cual se iban a implementar políticas públicas. Nosotros creemos que es un buen paso, un paso interesante, pero también necesitamos saber cómo se va a cumplir esa firma de contrato, de convenio, ¿no? Correcto. Eso es importante porque queremos ser parte vigilante, parte actora de todo lo que se está dando, que realmente hay mucho por hacer y en realidad todavía no vemos una señal clara de lo que se piensa hacer realmente. Entonces, el decreto de los afrodescendientes significa en 3 líneas claras, 3 ejes, que es reconocimiento, justicia y desarrollo. En ese sentido, los candidatos tienen que decir, bueno, ¿qué vamos a hacer para ustedes los afroecuatorianos en estos 10 años? Para cerrar esas brechas que históricamente han estado marcadas de desigualdad, ¿no? Entonces necesitamos saber eso, que el candidato nos responda a eso. Necesitamos saber qué inversión, cuánto van a invertir en salud, cuánto se va a invertir en educación, cuánto se va a invertir. Unos planteamientos que tienen, que la compañera le suele decir en su momento, es los jóvenes empresarios también, con proyectos de emprendimientos. Hay muchos jóvenes que tienen proyectos que se han quedado en el olvido porque no hay un financiamiento directo. Si decimos que los afroecuatorianos hemos sido a través de la historia, hemos sido discriminados. Yo no me gusta usar la palabra como una victimización. Correcto. No me gusta, sino que los estudios, los análisis arrojan eso. Y el comportamiento de la realidad también. Sino que esto es como todavía se mantiene. Yo soy un poco más, decía uno de los grandes maestros que tenemos de la cultura afroecuatoriana acá en nuestro país, que el maestro García, decía que nosotros somos optimistas, no somos alegres, sino que somos optimistas, porque creemos que las cosas pueden cambiar. Y de eso todos los aportes, esto aquí es un aporte, la mesa de diálogo es un aporte a la construcción de un país realmente democrático, porque estamos diciendo, hey, acá estamos, cambie la mirada, aquí estamos y todos somos ecuatorianos. También necesitamos saber qué es lo que va a pasar con el país. Por supuesto, y a futuro. Y a futuro. ¿Qué Entonces, hay para nosotros, los afros? ¿En qué somos insertados? Claro. Ahora, en esta dinámica, debo entender que intervienen ambas partes, pues, ¿no? En este caso, la comunidad a la cual ustedes representan y parte de esta sociedad que son civiles, pero que son precandidatos para, en este caso, ser elegidos. Se me vino ahorita una inquietud a la mente. Hablando de esta dinámica sobre el no reconocimiento total sobre lo que es las comunidades afroecuatorianas,
no es, o sea, no basta solamente el hecho de que sea a nivel de nuestro gobierno o de todos los gobiernos que hasta el momento han existido. De pronto cuando se ha firmado un convenio y ha habido la optimización o en este caso las ganas de hacerlo, de pronto no solamente interviene la parte interna del país, ¿cómo interviene por ejemplo algo externo, hablando geopolíticamente? ¿Tiene eso algo que ver quizás con el hecho de que no se ha podido realizar obviamente sobre un objetivo o un propósito? Situaciones económicas, situaciones políticas. ¿Tiene algo que ver en eso? ¿O necesariamente, internamente, nuestros gobiernos no han tenido la eficiencia para poder cubrir esa necesidad? Eh, yo siempre digo que hay acuerdos, tratados, convenios internacionales a través de Naciones Unidas, de los derechos internacionales sobre derechos humanos. Ayer justamente fue el Día Internacional de Derechos Humanos. Pero una cosa es el escrito, el enunciado, otra cosa es que se cumplan esos escritos o esos enunciados, porque una cosa es de la palabra a la acción. A la acción, correcto. Entonces nosotros creemos, aquí en el país tenemos una constitución que es garantista de los derechos de todo ciudadano. Que está establecida. Y en esa constitución nosotros como afroecuatorianos también aportamos, tenemos en los articulados, en el artículo 1 que es en el artículo que es universal, ¿no? Tenemos el artículo 10, el artículo 11, el artículo 56, 57, 58, 59. Habla de los derechos colectivos, habla de la participación, habla de la interculturalidad, habla de la pluriculturalidad. Entonces, vemos que las leyes están ahí. Lo que pasa es que no hay la decisión política de que se cumpla. Lastimosamente ese es el problema. Ya, y la decisión política específicamente, ¿a qué corresponde? ¿Tiene que ver con el hecho de cómo nos hemos manejado hasta el momento como sociedad? ¿O de qué depende? Yo creo que depende de un sistema que se ha manejado de una manera conformista. Lo bueno para mí y lo malo o lo poco para que alcance. Entonces yo pienso que si hablamos de un país en donde estamos 16 millones de ecuatorianos, tenemos que tratar de cerrar esa brecha de desigualdad, pero con políticas que lleguen a todos los sectores. Correcto. ¿Verdad? Con políticas públicas que lleguen a todos los sectores. No podemos segregar o clasificar a este grupo sí, a este grupo no. Ya, se entiende, claro. Entonces yo creo que todo pasa por la falta de decisión política. Las leyes están ahí. Ya. Asumamos esas leyes y ese compromiso y cumplamos. Y verás que todos salimos adelante con el esfuerzo de todos como país. Claro. Bien, estamos por hacer un corte. ¿Hacemos ya el corte, Andrés? Listo. Ya regresamos con los compañeros de la comunidad afroecuatoriana. Tú y él, tienes menos que 4 años, ¿ah? Nosotros nos reunimos todos los fines de semana, sábado y domingo generalmente. Y por lo que se podrá ver de que somos personas de que pasamos los 50 años, ¿ya? No somos personas jóvenes, pero igual hacemos el deporte. Aparentemente esto es salud. Estamos aquí nuevamente con el programa La Vista de la Hormiga, con los compañeros Amarilis Vera y Allison Tenorio, que ellos son representantes de la comunidad afroecuatoriana de aquí del país Ecuador. Bien, la pregunta ahora confiere a cuánto tiempo lleva la organización, en este caso la comunidad afroecuatoriana,
organizándose hasta la actualidad? Bueno, la comunidad afroecuatoriana en el país siempre ha tenido ese espíritu de organización, de sumar, de aportar. Lastimosamente el impacto ha sido muy poco porque siempre se ha reducido, hay que decirlo, en la parte folclórica, dancística, y gastronómica y máxima deportiva. Entonces se nos ha encasillado solamente, hasta ahí nos han mantenido. No vemos muchos afroecuatorianos que se les preguntan en el área económica, en el área de salud, en la ciencia y la tecnología, qué piensan, cómo ven las cosas. Porque, insisto, en un país democrático, en un país diverso, se deben escuchar las voces de todos los sectores, ¿no? En ese sentido, considero de que los afroecuatorianos estamos en esa construcción de ese reencuentro de la hermandad afro que nos permita consolidar aspiraciones justas en una sociedad democrática. Correcto. Ya, en este caso, hace un rato comentábamos justamente el hecho de que hay diferentes comunidades dentro de lo que es nuestro espacio de país y de pronto hay comunidades, por ejemplo, como los LGBTI u otro tipo de comunidades que llevan más tiempo, ¿no? También estructurándose de alguna manera, ¿no? ¿Por qué de pronto podría decirse como una comparación? Esto que tiene que ver con por qué una organización es más visible que otra, de quiénes depende. Del trabajo que se haga. Pienso que es del trabajo que se haga, pues, ¿no? Cuando estamos bien organizados, pues tomamos la pauta de ir dirigiendo nuestro camino. No podemos echarle la culpa a otras personas de lo que no podemos hacer, ¿no? Pero pienso que de una buena organización, una buena comunicación, un buen liderazgo de lo que se tiene. Por ahí va encaminado todo. Ya, en este caso, la comunidad afroecuatoriana ya entra en esa dinámica. Sí, estamos en ese proceso, una de las cosas que creemos que es importante señalar es que cuando uno empieza algo, se da un paso interesante. Y creo que nosotros estamos dando el paso. Estamos dando el paso. Creo que muchos compañeros, no hay que desmerecer la participación de muchos compañeros, pero tenemos otro problema que lastimosamente nuestras voces se han quedado solamente en las comunidades, no trasciende. No trasciende porque, hay que decirlo a mucho pesar, nos falta ese impacto que pueda llegar con una voz fuerte y contundente a nivel global como comunicación. Un poco más amplio. Un poco más amplio, sí. Hacer presencia, creo yo, más. Sí. Esto tiene que ver con algún tipo de estrategia quizás que obviamente en su momento se lo puede implementar como para que eso ya tenga una modificación. Hemos emprendido una campaña con un lema que ya le hemos patentado, que decimos, ¡Ey! Cambia la mirada. Mira bien. Una mirada, aquí una mirada, todos bien. somos ecuatorianos. Ecuatorianos, claro, primero. Partiendo desde ahí, creo que si pensamos en que el país sale adelante con el aporte de todos, con el esfuerzo de todos, una sumatoria de esfuerzos, yo creo que empezamos a cambiar y empezar a cambiar esa mentalidad, pues, ¿no? Que también creemos que es lo más complejo. Lo más complejo, sí, pero que no es imposible. Hay que empezar. Ahí Aquí está el amarillo, el azul, faltó el rojo. Claro, y hay que empezar, ya dijimos, lo explicó bien la compañera, que por ejemplo en el caso de los LGBTI, en el caso de inclusive hubieron muchos grupos, las naciones que cogieron en su momento, decidieron insertarse de una manera positiva a la sociedad. Ahora vemos que eso prácticamente está desaparecido de nuestro entorno. Esos comportamientos violentos en su momento, ¿no? Los compañeros, los hermanos del LGBTI también iniciaron un proceso hace algunos años y vemos que ya inclusive están algunos ya proponiendo candidaturas con voz y voto propio. Correcto. Y eso también es importante, ¿no? ¿Por qué no pensar en un reencuentro también de hermanos afroecuatorianos tratando de que pensemos en que con nuestros aportes también podemos sumar a la consolidación de ese país fuerte y grande que es Ecuador?
Claro, en este caso como comunidad o con un representante o con representantes igual. Sí, yo, por ejemplo, en los representantes vemos que algunos movimientos y partidos políticos tienen hermanos afroecuatorianos. Correcto. Eso es saludable por un lado. Claro. Lo que sí preocupa en este caso específico es si los afroecuatorianos que están en los partidos políticos tienen voz y voto para incidir Ya. internamente, porque esa es otra cosa. A Claro. veces se los pone solamente para justificar la Un poco diversidad, figurativo, nomás figurativo, el asunto, decorativo, para cumplir por lo que dice un estatuto pide, ¿no? Sí, pero en realidad muchos compañeros han estado en esos espacios y llegan a los sectores, llegan a sus bases, llegan a las comunidades y dicen, chute, que a mí me hubiera gustado hacer más, pero no pude, no me dieron chance internamente. Entonces, Correcto. pero sin embargo en el sector las bases lo sancionan, lo condenan y a veces no depende de él tampoco. Claro, claro, se entiende. Entonces, de ahí que si es un afroecuatoriano en cualquier espacio que esté, tiene que ser escuchada su voz porque él debe tener alguna propuesta para su pueblo. Yo creo que la tiene. ninguna persona, ninguno de los afroecuatorianos es esquivo ni desconoce lo que pasa en su sector y en su comunidad. Todos conocen, al menos lo que yo veo actualmente en estas, todos conocen. Claro. La realidad de sus sectores en las comunidades. La problemática social que se vive en nuestras En las comunidades. Se comunidades. vivencia, ¿no? Sí, ellos Se conocen, vivencia. pero hay que ver si es que realmente pueden incidir al interior del movimiento partido. Correcto. Ahora, una pregunta, en todo este contexto, como para seguir desmitificando ideas o costumbres mentales, no sé, paradigmas, tantas cosas a veces que son un poco absurdas. ¿Razas o raza? La raza humana es una sola. Aquí se ha racializado a las personas, entiendo yo eso desde el tiempo del coloniaje, quedó enquistado todo ese sistema que para mí es totalmente lamentable, ¿no? Porque a través de la clasificación de las razas también viene las clases sociales y eso Hay como un trasfondo, hay ¿no? trasfondo, sí, y eso se siguen con ese sistema medio No tan claro. no tan claro, por decirlo menos. Claro. Se siguen justificando privilegios, ¿no? ¿Ya? Bueno, la clase de acá tiene esta posibilidad, la clase de acá no, la clase de allá tiene que trabajar, tiene que esforzarse más para aspirar a algo que es de todo, algo que es del país. Claro. Entonces me parece que hay un poco mezquino también todo ese sistema, ¿no? Ya, correcto. O sea, en este caso la raza es una sola, la raza humana. Ujú. En este caso, ¿cómo sería entonces, cómo podríamos identificar o qué es lo más adecuado sin que obviamente haya una afectación de acuerdo a nuestra pigmentación? Solamente se podría identificar la pigmentación para dar rasgos característicos, pero Ya. no necesariamente una persona tiene que identificarse por su color de piel. Ya, Por eso todos correcto. tenemos un nombre, un apellido que Es lo que nos identifica es lo que nos antes identifica, que- por Bueno, supuesto. también, digamos también el lugar, el dialecto, Claro, las costumbres. Claro, claro. No, O sea, eso- son elementos que determinan de todas maneras en la realidad por situaciones geográficas, climáticas, pero no es lo que determina. No es lo que No es determina. lo que determina. Mire usted que, por ejemplo, en Esmeralda es una de las provincias que tradicionalmente se la ha conocido como la provincia de los afroecuatorianos, o los negros, como decimos. Claro, Pero claro. curiosamente, La provincia de Ibarra. sí, pero mucho más en Esmeralda. Claro. En Ibarra están los hermanos afrochoteños, obviamente también parte interesante del país, con sus aportes, con su lucha, también en general una lucha increíble, los hermanos afrochoteños, pero en lo que respecta acá ya a la costa, en Esmeralda específicamente, hay cualquier cantidad de hermanos de otros Manabitas. manabitas. Muchos Y hay una manabitas. mixtura. Una mixtura, sí, pero sin embargo todavía hay muchos que la veo bien clara, la melanina bastante, porque somos A ver, sí. mira aquí el ejemplo mismo. Sí. Claro, claro, Por está bien. ejemplo, usted la ve que la compañera se suelta el cabello, Claro. y no pasa como, la gente que no sabe analizar esos rasgos fenotípicos, Correcto, correcto. dice, no, es una mestiza, o sea, no pasa como una afroecuatoriana, ella se siente, Pero se yo identifica soy una afroecuatoriana. afroecuatoriana. No, soy esmeraldeña. Tengo unas hermanas que son así como ella, con pelo bien claro, bien lisa, y dicen, no son hermanas, Son para guambras. identificar, parece que para identificar a los afroecuatorianos solamente tenemos que tener piel oscura, entonces ahí nos encasilla. Claro. Por eso es que usted ve que en el censo del 2010,
había la autoidentificación, ¿no? ¿Cómo te autodefinías? ¿Cómo te defines? Sí, como afroecuatoriano, negro, entonces la gente... Mulato, sí, entonces la gente decía, bueno, yo soy afrodescendiente o yo no soy, y nadie le iba a decir que lo era porque tenía la piel clara, pero algunas veces, por ejemplo, me ven a mí, no tienen que preguntarme, dicen, tú eres afroecuatoriano. Claro, claro. Pero eso también se basa en la identidad de las personas. Sí, pero decir ahora menos, en años anteriores era más complicado aceptarse como afro. Todo el mundo quería inclusive negarse, porque negarse a sus raíces y ponerse como mestizo, que el grupo de los mestizos tenía mayores y mejores posibilidades de espacio. ¿Tiene que ver eso con un racismo? Pero por supuesto, hay un racismo que está todavía bien marcado. Los estudios, los análisis el 88% de los ecuatorianos tienen comportamiento racista. El 66% ahí que todavía somos invisibilizados. Claro. O sea, de forma consciente o inconsciente, todavía arrastramos con esa... Sí, pero había un comportamiento muy interesante. Ya usted ya no ve, hace unos 15, 20 años atrás todavía se gritaban epítetos calificativos, claro, totalmente prejuiciosos y racistas. Eso ya ha ido evolucionando para bien. Correcto. Pero sin embargo todavía tenemos un racismo que es más perverso, pues es el institucional, pues el estructural. Ya, perfecto, ya. Que eso redunda en el comportamiento institucional, en negarse las oportunidades a los hermanos afroecuatorianos porque tienen la piel oscura, porque tienen una raíz, sus raíces son, claro, obviamente afrodescendientes. Pero ¿no? lo claro que tiene que quedar para todos es que todos somos ecuatorianos. Por supuesto, ¿verdad? Esa es la primigenia. Y aparte de eso somos profesionales. O sea, en nuestra comunidad hay muchos profesionales, mucha gente que vale, la verdad, y que la gente no se ha dado cuenta, parece, todavía de eso. Claro, todavía no hay la correcta visibilización sobre... De que hay gente preparada, en todo el entorno, podemos decir. Ya, correcto. Bien, ¿estamos con el tiempo, Andresito? Sí, bueno, Andrés es nuestro director aquí en el programa La Vista de la Hormiga. Normalmente ya cuando el cronómetro ya nos marca un numerito, pues tenemos que hacer el break. Se le agradece mucho a los compañeros, a la compañera Marilis, el compañero Allison Tenorio. Ellos son de la comunidad afroecuatoriana, representantes que están luchando constantemente por la reivindicación adecuada de lo que, bueno, en este caso, ser afroecuatoriano dentro de nuestro territorio. Ay, no se olvide. Ey, cambia la mirada. Cambia la mirada. Cambia la mirada. Ey, cambia la mirada. Aquí estamos, todos somos ecuatorianos. Perfecto. Bien, le agradecemos mucho a la compañía de los dos. Un gusto por haber estado aquí en el programa La Vista de la Hormiga. Gracias a ustedes. Nos despedimos hasta una próxima. Gracias, muy amables.